Late la calle, late la gente en avalancha. Yo no me vendo por un billete ancho, prefiero gritos de barrio que huelen a... Buenas noches, comunidad del control. Nos encontramos en un nuevo episodio de Hablando con María Andrea con la selección antipetrista. Así Antipetro. Sí, es antipetro. La selección antipetro, que es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nos encontramos con la selección antipetro, que realmente está marcando un hito muy fuerte, porque de aquí en adelante vamos a ver el resto de las listas que van a presentar otras colectividades y vamos a mirar cuál va a ser el nivel, la calidad técnica, profesional, la experiencia de vida y lo que tienen para aportar en la construcción del país. Y por supuesto me encuentro con una invitada muy especial de mi corazón de hace muchísimos años y muchas vidas, Ingrid Betancourt. Gracias por estar acá. ¿Te puedo dar un abrazo? Por favor. Uy, tantas vidas, ¿ah? Tantas vidas, tanto tiempo, ¿no, Ingrid? Porque quiero decirles que Andrea era una cosita así divina, chiquita, y vino a pedirnos al partido hace muchos años el aval de oxígeno. Sí, así fue. Tú fuiste Edil, sí, Edil de Usaquén con el aval de oxígeno. Y sí. Fue una experiencia maravillosa. Sí. Aprendí muchas cosas. Y nos hemos acompañado toda la vida, de cerca y de lejos. De cerca y de lejos, pero además, yo nunca te conté que el día que te liberaron yo estaba así de gorda, de embarazo. Y ese día creo que fue el único momento de todo el embarazo, Ingrid, en el que realmente yo estuve súper feliz, pero es que ese día estaba eufórica, triste. Ese día caí tumbada en la cama y abracé al bebé y le conté al bebé que habían liberado a una mujer muy importante del país. Gracias por contarme eso tan bello. Sí, tenía para contarte eso, así quería empezar. Gracias, wow. Y bueno, de ti uno podría escribir letras y letras y letras. Muchas frases, Ingrid. Pero el pasado lo has contado muchas veces. Y Hay como veces que un ave pienso fénix, que no lo suficiente, pero mira, como un ave fénix, mira, o sea, esta súper selección. Sí, esta es ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta construcción y este equipo que está listo para salir a jugarse el partido más importante en la historia del país? Mira, yo creo que esto es un voto de confianza en Colombia. En realidad es decir, caray, nos están quitando todo lo están desbaratando, ¿dónde está nuestro futuro? Queremos caminar hacia adelante y no hacia atrás. Queremos un cambio, pero un cambio como el que nos merecemos, sí. No de que nos pongan hombres por mujeres, es decir, esta cosa de los ricos contra los pobres, como si Colombia fuera eso, cuando en realidad lo que nosotros somos todos víctimas. Todos estamos secuestrados por los violentos, por los bandidos, por los corruptos, y todos pagamos un precio a diario en nuestra familia, en nuestra calidad de vida, pero también en el miedo. Mis hijos no quieren volver por miedo, no he podido traer a mis nietos por miedo, mi mamá cuando le digo que estoy acá se muere el miedo. Claro, pero con toda la razón. Y esto es decir, bueno, Colombia es mucho más que el miedo, es decir, somos mucho más que todo lo que nos quieran decir y todo lo que nos quieran, digamos, amedrentar. Y voy a dar un testimonio. Aquí las personas que están acá son unos berracos. No solamente porque son berracos, en que cada uno es sobresaliente, es decir, yo me siento como en humildad total de estar rodeada de estas lumbreras, de estas capacidades, de estas historias de vida, en que cada uno es como una estrella extraordinaria, pero también debo decir que quiero también contarles que aquí muchas de las personas que les hicimos ven extraordinarias, personas extraordinarias, dijeron que no, porque no se sentían capaces de enfrentar la calumnia, el odio, esta polarización en la que nos han metido. Por eso yo me siento tan orgullosa de este equipo. Todos sabemos que esto no es un paseo de rosas, que nos van a dar durísimo, pero al mismo tiempo sabemos que, bueno, vale la pena porque ya sufrimos, ya dimos, ya nos han dado palo mucho, pero que ese sufrimiento sirva
para estar aquí presentes y luchar por Colombia. Y para salir para adelante. No, y para sacar a Colombia Porque este no lío. nos podemos quedar atascados en el pasado. Entonces yo lo que quiero invitarte es a que me ayudes a presentar a todas las personas. Esta es una lista cerrada. Esta es una lista Esta cerrada. es una lista cerrada, es una apuesta impresionante porque además, Ingrid, tú también vas a tener listas, cámaras representantes. Sí. Entonces, es En decir, todo el país. yo no, pues me encanta que además sea una mujer tan berraca, con tanta historia, con tanto simbología para el país, que le esté mostrando a los colombianos cómo se hace política en grande, no política de la cocina. Ay, no. No, política de verdad. Entonces, no, ibas a decir. Sí, lo que quería decir es que este es un ejercicio también porque yo sé que los colombianos quieren cambiar a Colombia y todos nos preguntamos, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y todos decimos, bueno, voy a votar, y tratamos como de conectarnos y de saber por quién votar. Y muchas veces nos sucede que llegamos el día de la elección, estamos enfrente de esa sábana con números, con siglas, con símbolos, con logos, con todo esto, y decimos, pero ¿y esa persona, ese hombre extraordinario, o esa mujer del sombrero, o ese señor con el pelo parado, ¿dónde están que no los encuentro? Miren, el tarjetón es un instrumento extraordinario para las maquinarias, porque a las maquinarias le dicen a la gente, miren, deme su cédula y aquí usted va a votar en este sitio del tarjetón usted va a poner una X y la persona no sabe ni por quién está votando ni nada, pero bueno, es un cambio de favores, una platica, algo, por ir a marcar una X. Yo quiero que ustedes piensen en cómo le vamos a facilitar a los colombianos votar distinto, por una transformación, por gente que no está metida en la política, gente que conoce a Colombia, que le quiere servir, lumbreras, personas que les cabe el país en la cabeza para transformarlo. Cuando llegue un proyecto de ley, no se van a poner a pensar en eso qué quiere decir, no, que van a saber, son los expertos. Vamos a llevar a los expertos al Congreso y expertos también en ética, que no se van a transar. Hacerle la cosa simple. Cuando llegue el tarjetón, ustedes buscan este símbolo, oxígeno. Y yo quisiera que hicieran mentalmente el conecte entre esto que es oxígeno, para que necesitamos respirar aire puro, porque estamos en una cloaca de bandidos y de corruptos, y pensaran en la selección antipetro. Es decir, esos que nos vamos a meter en la cancha a defender, pero metro a metro, los intereses de los colombianos. Que no vamos a estar mirando a ver cómo logramos el contratico para acá, el puestico para el amigo, no. Que vamos a pensar en cómo logramos en 4 años transformar tanto a Colombia, que no hayan más pobres, que cada uno tenga la oportunidad de salir adelante, que nos sintamos orgullosos, que no tengamos que ir a vivir afuera, que no tengamos que exilarnos, que no tengamos que escondernos, que no tengamos que tener escoltas para hablar y para decir lo que queremos, y que los bandidos tengan miedo y que sean ellos los que tengan miedo, y que los bandidos tengan vergüenza y que sean ellos los que tengan vergüenza y no las víctimas. Voy a comenzar con una víctima de esta selección antipetro, una mujer extraordinaria. Daisy. Mira, ella es Daisy. Daisy, yo quisiera que tú contaras tu historia. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias, María Andrea. La admiro mucho, siempre la he seguido, la berraquera mujer que es. Mi historia comienza desde que era muy niña. Creo que tienes que decir tu nombre completo, Daisy Guanaro. Ay, sí, claro. Es decir, que muy todos importante sepan. que todos sepan el nombre y el apellido. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, María Andrea, por invitarme. La admiro mucho. Mi historia comienza cuando tenía 11 años, cuando llegó la guerrilla de las FARC, el Frente 28 de las FARC, y me raptó de los brazos de mi madre. Desde allí empezó una pesadilla tan terrible para mí, de abuso, de tortura y de violencia sexual. Duré 3 años torturada por la guerrilla de las FARC, hasta la edad de 13 años. Gracias a Dios y el ejército, mi glorioso ejército nacional me rescató de este secuestro y de esta
reclutamiento forzado. Mi historia es muy triste, pero no estoy acá para hablar solo de mi historia. Estoy acá para representar junto con Sara, porque también admiro mucho a Sara. Ella empezó con todo esto. Es la historia de miles de niños que sufrieron el reclutamiento en Colombia. Yo no quiero visibilizarme mi historia, quiero visibilizar a las víctimas. Me cansé de tanta impunidad. No es justo que mientras las víctimas nos amenazan, nos estigmatizan y a muchas nos han asesinado. Este es el momento para recordar a alguien que yo admiraba, Derly Pastrana. La asesinaron, una gran líder social, por levantar su voz. Yo quiero visibilizar esa historia, porque me cansé de tanta impunidad. Es injusto, doctora Ingrid, tanto todos los víctimas que estamos acá, yo creo que todos los colombianos somos víctimas, que nuestros victimarios, los más asesinos de este país y abusadores de niños, ocupen curules en el Congreso, en total impunidad y sin un solo voto, porque el nefasto proceso de paz les regaló esas curules, y en total impunidad. Es hora que las víctimas del conflicto no nos escondamos, tenemos que ser visibles. Esta es la historia de las víctimas en Colombia. Así que quiero alzar mi voz por los miles de víctimas, no más líderes sociales asesinados. A mí me duele como víctima que he venido alzando mi voz mientras el presidente Petro sale en las fotos abrazando a criminales de lesa humanidad. Eso me parte el alma como víctima del conflicto. Entonces, es hora que las víctimas ocupemos una curul. Pues es que además esta es una selección en donde hay evidentemente una muestra muy importante de esa parte de esa historia. Y es que, sí, mira, yo le digo yo le digo una cosa, desde que yo empecé a hacer todo esto público, me tienen amenazada de muerte, una mujer humilde, con hijos que lucha cada día por ser mejor. ¿Y cómo es posible que la senadora Sandra Ramírez, allá nos vemos, Sandra, para debatir? ¿Pero será que sí llega? Yo creo que no, pero entonces va a ser al contrario. Yo la voy a debatir desde el Congreso, donde ella siempre me estigmatiza. Y seguramente tú seguramente. como demócrata la vas a Claro que sí. Mira, yo creo en la paz, pero en lo que yo no creo es una paz con impunidad. Por favor, no sacan uno. Por más de que les metan todos los votos comprados y el fraude que quieren hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, Daisy, muchas gracias. Ingrid, ¿a quién más quieres presentar, por favor? Mira, es que todos son una cosa así como esplendorosa. Vamos a hablar primero con el decano. Ok, perfecto. Con el mayor. Con el mayor, que entre otras, quiero decirte una cosa. Exacto, lo pones para este lado, te lo pones así. Todo esto La sale vida, así sin editar, o sea, es como así, si fuera es una reunión de amigos. Una reunión, pero ojo, Exacto. miren, colombianos, si yo hubiera podido escoger mi vida, yo hubiera querido vivir la vida de Álvaro. De verdad, esa es la vida que yo hubiera querido. Imagínense que él ha explorado el mundo entero, pero ha explorado Colombia, se ha metido por todos los ríos. Se fue desde Villavicencio hasta Argentina para probar que podíamos navegar por los ríos de Latinoamérica. Entonces, yo quiero organizar paseos así cuando tengamos la Colombia que queremos. Por favor, claro. Yo quiero irme con mis nietos a mirar todo lo que vi en la selva, que claro, lo viví en un contexto muy dramático, Claro. pero que me impactó porque en medio de ese horror yo decía, Señor, y estar acá, y nadie de los que yo quiero van a poder entender esos recuerdos que yo llevo de la belleza de lo que es Colombia, en medio del horror de la guerra. Mis enemigos no fue la selva, eran los seres humanos depravados con los cuales nosotros estábamos, pero aquí está la voz de esa vida extraordinaria que nos reconcilia con Colombia. Bueno, en realidad yo estoy aquí porque conozco este país, lo he navegado, como está diciendo Ingrid, me he ido por entre los ríos, sé que los ríos de toda la Amazonía están interconectados y que eso representa un futuro enorme para nuestra Colombia.
porque es la integración suramericana. Este continente suramericano está balcanizado en pequeñas repúblicas y solamente cuando esas repúblicas se integren seremos significativos para el resto del mundo, no solamente en cuanto a recursos naturales, no solamente en cuanto a la geografía misma, sino en cuanto a sus gentes, a la diversidad cultural. No hay ninguna otra parte en el mundo donde desde la Argentina hasta México sea una sola cultura, sea una sola nación. Somos una sola nación, con la misma base cultural, con las mismas creencias, con las mismas raíces y con la misma identidad. Y por eso el tema de la identidad en Colombia es un tema fundamental, porque nosotros no nos unimos sino cuando hay partidos de fútbol. Pero la nación está desagregada. Es una nación a la cual yo he querido crearle símbolos. La ciudad perdida no es un sitio... No, porque tú es la que la gente descubriste. tú la descubriste. Colombia tiene que saber que aquí en esta selección cuando está... la vio, ¿qué sintió? Sí. No, eso fue un proceso muy largo, ¿no? Yo había leído mucho los cronistas españoles que hablaban de grandes ciudades en la sierra, no es solamente una. O sea, ¿que hay más? Hay muchas. Hay por lo menos 4 más muy grandes. Pero tú no las hemos encontrado. Ese es el futuro. Descubierto, mejor dicho, no las hemos destapado. Pero Exacto, pero una tenemos cosa... años, tenemos años para lograrlo. Sí, claro, lo vamos a ir para allá. Y es una Con vocación eso que vamos a tiene el sacar el país. presupuesto que se necesita para ir a destapar esa riqueza nacional. Y por el otro lado, ¿por qué? Porque no es generar sitios turísticos, es generar sitios de identidad. Los colombianos necesitamos puntos de identidad. Así como en Francia existe la Torre Eiffel, que es un punto de referencia, todo el mundo sabe que eso es Francia. Colombia tiene que identificarse con monumentos, la ciudad perdida es uno de ellos. Entonces hay que crear un sentido de identidad nacional que no tenemos, pero que debemos tener, y no solamente dentro de las fronteras de Colombia, sino de nuestra Suramérica, nuestra nación. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué privilegio. No, pues imagínate esto. Entonces, claro, lo que tú decías, no son personas como que cuando se sentaron a hacer la lista del pacto histórico, que era, bueno, traigamos a Roy, a Isabel Zuleta. Muy conocidos. Una gente, muy conocidos, no pero por bandidos. conocidísimos, Pero por bandidos. bandidísimos, y mejor dicho, y además politiqueros y marrulleros, y que se las eso sí les encantaron los periodistas, a unos periodistas inteligentísimos. Ah, sí, Pero los cuando descansan, es gente que ha estado toda la vida trabajando de manera honrada, pagando sus impuestos, teniendo familias en las mejores condiciones posibles, sirviendo al país, pues es algo muy disruptivo y distinto. Pero mira, yo quiero presentarte ahora una mujer extraordinaria. Una mujer que, teniéndolo todo, nombre, experiencia, todo, decide un día que como a ella le habían matado a su hermano, ella tenía que transformar ese dolor para ponerlo al servicio de tantas personas que han sufrido lo mismo que todos nosotros, porque aquí tú decías, todos somos secuestrados, eso es verdad, y eso es una cosa extraordinaria, y aquí tenemos 2 lideresas extraordinarias. Voy a comenzar con Sofía. Sofía Gaviria, bienvenida a Hablando con María Andrea, qué emoción tenerte acá. Lo mismo te digo, María Andrea, admiradora tuya, y además a ti te ha tocado mucho de ese matoneo, de esa persecución muchas veces a las mujeres cuando nos paramos y decimos la verdad. Entonces, qué rico estar contigo aquí. Qué delicia estar contigo. Y en este equipo. Y en esto es una... Es que este es el equipo de esperanza. Me encanta que sea así. El equipo que le va a recuperar la fe a Colombia en los políticos, que como representantes de ellos. Nosotros vamos a ir al Congreso a representar bien, por primera vez el pueblo colombiano va a tener un equipo que lo representa, de verdad, no de politiqueros, sino de personas profesionales que aportan
su profesión a la política. Entonces, pues yo me siento feliz. Cada día que pasa en este ejercicio maravilloso, Ingrid, yo cada vez me siento más cómoda y más orgullosa de mis compañeros, de todos, de cada uno. Por supuesto de ti como directora técnica, pero aquí todos somos uno, todos somos el número uno porque es un equipo. Y eso es estamos haciendo pedagogía política. Decirle a la gente, puede votar por un solo número, por una sola X en oxígeno, por un solo partido, porque este equipo me representa. Entonces, pues eso es mi orgullo, estoy muy contenta, me siento muy cómoda y le paso la palabra al que sea, porque aquí todos somos igual de importantes. Como en el Congreso. Y además, cuando la gente marque el logo de oxígeno, quiere decir que o sea, entre más votos saquen, más posibilidades de lograr tener a toda la lista dentro del Congreso. Que necesitamos la gente no sabe. la pequeña y módica suma de 2,5 millones de votos libres. Aquí no hay maquinaria, aquí no hay a ver quién me trae el voto. No, ni tamal, no. Aquí hay conciencia, alma, orgullo por Colombia. Decirnos, carajo, no la van a volver a hacer. Claro. Es que ya estamos mamados. Yo llevo 30 años mirando a ver cómo reformamos el Congreso. Pasamos leyes. Llevas para el Congreso? Mira, la primera vez que me lancé fue en el 95. Ahí me eligieron a la Cámara. Además me decían, usted nunca la van a elegir porque no la conoce. No la conoce ni el portero de su casa. Y tenían toda la razón, a mí no me conocía nadie. Pero la verdad es que los colombianos, cuando comenzamos a hacer campaña, votaron y yo saqué una muy buena votación dentro del Partido Liberal. Después entonces llegó Samper y me di cuenta que... Una gran opositora. Pero claro, porque me di cuenta que Samper estaba con el narcotráfico y todo lo que decía era mentira. Increíble que otra vez estamos viendo. Estamos lo mismo. Y en el juicio a Samper, nosotros nos batimos fuertemente para denunciar y que yo sabía que íbamos a perder el juicio, pero yo quería que los colombianos tuvieran los elementos para que no nos dijeran que no había prueba reina, porque los samperistas decían, es que no se puede probar que efectivamente hubo una alianza entre el cartel de Cali y Samper. Probado estaba, como hoy tenemos la prueba de que hay plata del narcotráfico que entró para financiar la campaña de Petro, es la misma cosa. Las pruebas están ahí. Bueno, dimos el debate en la elección siguiente, que fue la del 98, sacamos la mayor votación, que para mí fue una sorpresa. Yo quiero decirles que yo me fui esa noche, pues después de las elecciones, muerta de susto porque dije, me van a robar las elecciones, no me van a elegir. Entonces yo me fui a la registraduría y estaba el papá de Iván Duque de registrador. Y yo me fui para allá toda brava. Señor registrador, yo no me voy a dejar robar mis votos. Quiero que alguien vaya y revise qué es lo que está pasando con el programa de ordenador y todo. Tranquila, le vamos a cuidar sus votos. Y me los cuidó. Me cuidó mis votos, saqué la mayor votación y que desde el cielo agradecerle a él porque dio una batalla campal. ¿A quién nos vas a presentar? Sí, ¿a quién más? Es que son todos extraordinarios. Bueno, un periodista. Por favor, un colega tuyo. Periodista. Silverio Gómez. Economista. Sí, tocayo. Tocayo no. Colega. Sí, colega, sí, gracias. sí. Gracias, señor periodista, por corregirme. Yo no tengo los conocimientos aquí del profesor Soto, sí, la sabiduría para, digamos, soy un poco más pragmático, o sea, de la vida mundano, ¿sí me entiende? De la vida real. Los economistas dicen que somos los filósofos de la vida material, ¿sí? Entonces, pero esa vida material tiene que estar al servicio de la gente, de un país, de las comunidades, en todo en el sentido amplio de la palabra. Y entonces quiero decir esto, todos los fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales, tienen que ver con el tema, digamos, lo económico. Había alguien, un asesor gringo, que decía, es la economía, estúpido. ¿Entiende? Que decía, eso digámoslo, es famoso. Y entonces, tarde o temprano, se pagan los errores y las bestialidades que se hacen. En economía no hay un almuerzo gratis, o sea, todo, digámoslo así, se paga. Una tasa de interés muy arriba beneficia a los especuladores, pero afecta a quienes necesitan crédito para sobrevivir. Una tasa de cambio altísima
beneficia a una gente como los exportadores, no, una tasa alta, o sea, devaluada, beneficia a los exportadores, pero perjudica a quienes tienen deudas contratadas con el exterior. Y son fenómenos globales, o sea, internacionales. ¿Qué está pasando en este momento en la economía colombiana? Uno escucha decir, mire que es que la economía está creciendo, no sé qué. La verdad es una cosa de fantasía, es una burbuja producto de unos fenómenos que resultan muy peligrosas hacia el futuro y que se tienen que pagar, o sea, en el entendido de que el almuerzo, digámoslo, no es gratis. El primero tiene que ver con que la economía está creciendo por un gasto público muy alto que genera una demanda, genera que la gente compra. ¿Y cómo se financia? Se financia con mayores impuestos y esos impuestos se financian también con la deuda, o sea, la deuda interna y deuda externa. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno saca y recompra bonos para obtener caja, pero está aplazando el tema hacia el futuro. Eso se va a pagar y entonces por eso se habla de que el próximo gobierno va a tener que enfrentar un problema de fisco. ¿Y de dónde saca la plata? O disminuye el gasto público, es elemental en la casa de uno, cuando uno gasta más de lo que tiene, o se endeuda, ¿sí? Oye, pero yo te quiero hacer una pregunta. Estamos viendo que el gobierno, bueno, primero tuvieron más plata que todos los gobiernos porque hicieron una reforma tributaria millonaria. Ok, tenían mucha plata, no la vemos por ningún lado. Es decir, no hay obras, no hay vías, no hay nada. ¿Dónde está la plata? El gobierno se gasta la plata en burocracia. El gobierno gasta la plata en burocracia, se gasta la plata haciendo unas transferencias y también se la puede gastar en inversión. Pero si no hace inversión, como tú decías, Ingrid, no hay ningún proyecto nuevo en infraestructura desde el 23 hasta el 25. Pero no solamente eso, mire, digámoslo haciendo un paréntesis, países como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, México, tienen en este momento 240 nuevos proyectos en minería, en petróleo y en gas. Colombia entre el 23 y el 25 no ha firmado ningún contrato de explotación de recursos. ¿Por qué? Porque hay una narrativa del tema de la transición energética, que es pura paja, que es pura carreta. Porque estamos comprando petróleo a Venezuela, es decir, que eso es puro. Pero además hay una caída, gas del Qatar, es decir, hay una caída dramática en la exploración de petróleo, que es lo que se va a ver, digámoslo, en el futuro. Las exportaciones de petróleo y gas y minería y carbón específicamente han caído brutalmente en este año, casi en términos de toneladas han caído sustancialmente y eso se mide de esa manera. Entonces, oye, pero ahí nos están diciendo que hay mucha plata guardada en fiducias. Sí, claro, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa plata de fiducias es para hacer inversiones y no están haciendo inversiones. ¿Y entonces la van a usar para qué? Entonces la tienen ahí, seguramente hacen la marrulla para meterla ahora en el tema electoral. Entonces, es cierto que el presupuesto público del año 2025 es el más alto de la historia, pero eso la gente, digámoslo, no lo ve en la solución de sus problemas. Ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con que por efecto de todo el fenómeno de la inseguridad y todo lo que estamos viendo y la complacencia que arrancó en el Pacto de la Picota, ¿sí? Entonces, sencillamente, la cantidad de plata que está entrando a la economía en forma subterránea es extremadamente alta. La Universidad de los Andes habla, está tan bajo. Sí, en muy buena parte por eso. Hay un fenómeno internacional del dólar allá, pero eso, digámoslo aquí, es porque hay por ese problema. Entonces, se estima que en Colombia está entrando anualmente 4 puntos del PIB en economía subterránea, en narco. ¿20%? Eso significa que un punto del PIB, para ponerlo en términos sencillos, son 18 billones de pesos. O sea, en el año 2025 va a entrar a la corriente de la economía por narcotráfico 72 billones de pesos. Pero no solamente eso, en minería ilegal es dramático lo que está sucediendo en algunas regiones del país. En Colombia se producen 52 toneladas y se exportan 72 toneladas. Y uno dice, pero ¿cómo así que yo produzco 50 y exporto 72? Pues son minería ilegal. A un precio de $4,000 la onza como está hoy, pues entonces eso es un volumen de plata muy grande. Eso explica en muy buena parte ese consumo. Hay regiones del país, zonas que uno nunca creía, donde hay colas
para comprar camionetas de 300 y 400 De lujo. millones de pesos. De lujo. O sea, Narcos. Sí, o sea, narcos y mineros, digámosle, ilegales, en una amasicia, y ahí está vinculado la guerrilla. O sea, La guerrilla, todo el tren eso, de la- de Aragua. que son mineros ilegales, mineros criminales, porque el daño ecológico que además están haciendo en zonas del país es absolutamente irreparable. Entonces, ese factor, el gasto público desordenado, metiéndolo en burocracia, ¿sí? Que se vuelve plata de bolsillo, y por otro lado, la economía ilícita es lo que están empujando la economía, pero eso se tiene que pagar. La inversión cae. La inversión en Colombia, la inversión privada de las empresas cae, y también cae, este La año ha caído inversión pública. 20% la inversión extranjera. Entonces hay sectores borrados. Las empresas petroleras y mineras se están yendo en Colombia. En Colombia hoy no hay ninguna empresa petrolera importante. No hay ninguna. Ecopetrol. Ecopetrol Pero la forma están parte, es diezmando. PDVSA, digamos, lo que pasa. O sea, entonces, esa situación, las transnacionales, Shell, Exxon, BP, Petroleum, Total, o sea, todas esas no existen en Colombia. Pues distribuyen combustible ahí en la bomba y tal, pero no haciendo trabajo de exploración petrolera. Entonces la economía colombiana está viendo una burbuja de consumo, ¿sí? Y lo reconocen absolutamente todos los gremios. Pero en el fondo ahí es una venganza de Petro contra el sector privado, ¿sí? Para estatizar la economía, en un concepto absolutamente equivocado. O sea, la riqueza no la genera el gobierno. El gobierno, para ponerlo en los términos sencillos, es un zángano, ¿me entiendes? Recibe, sí, y se chupa, digámoslo, pero la inversión, el trabajo, el crecimiento, la riqueza la generan los empresarios, los emprendedores, los agricultores, los comerciantes, los industriales, los trabajadores. La academia significa un capital, una riqueza en términos de talento. Eso todos estamos viendo lo que está pasando. Hay una deserción altísima en materia de educación. Pero yo creo, o sea, ese es el panorama. Yo creo que eso es buena parte de lo que hace este equipo, ¿sí? Así como el Deportes Tolima va a quedar campeón. Le vamos a próximamente. pasar la pelota aquí. Entonces, la amenaza Vinotinto y Oro queda. Venga, vamos Es a del pasarle. Tolima, pues, mi terruño sale. Eso hay que volverlo, pero lo recuperamos es con juicio, con capacidad de trabajo, con talento, con honestidad, ¿sí? Y con trabajo en equipo. Entonces, pues bueno, ese es así mi perorata. Sí, digamos. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora ¿quién vamos a Nos vamos para allá. ¿Quién vamos a presentar? Es otra visión del Estado, porque este es un equipo de técnicos. Luis Jaime Salgar. Ay. Claro, es que lo conozco desde hace muchos años. Yo sé, Me puse yo muy feliz de verte en este super equipo. Bueno, Luis Jaime Salgar. Bueno. ¿Y quién eres tú? Muchas gracias. Cuéntale al país. María Andrea, bueno, yo soy un filósofo. Yo soy un filósofo abogado que invierte su tiempo en pensar cómo el Estado logra hacer bien lo que tiene que hacer, cómo garantiza las soluciones que les debe llevar a sus personas, a sus ciudadanos, a sus gentes, de qué manera deben implementarse las reglas de juego para garantizar el bienestar, el crecimiento de la economía, la prestación de los servicios públicos, para que las personas puedan tener acceso a agua, a educación, a financiación de vivienda, pero a salud. es decir, claro, es una reflexión, pero también es una metodología, ¿o no? También es una metodología, por supuesto. Las reglas de juego exigen metodología, exige que sean adoptadas con información clara, transparente, que los ciudadanos las puedan entender y que sepamos hacia dónde vamos. ¿Cómo podríamos nosotros, con digamos, los instrumentos que hay hoy en día, administrativos, con la inteligencia artificial, con tanta acceso a la información, cómo podríamos nosotros hacer que el Estado colombiano, que hoy en día se volvió una especie de monstruo paquidérmico, gordo, obeso, que no logra, digamos, es un zángano, un vampiro. Corrupto. ¿Cómo logramos nosotros adelgazarlo de manera a que realmente le cumpla a los colombianos? Porque nosotros vemos, es decir, somos muy conscientes de que hay mucha gente que está en este momento viviendo de los sueldos de la burocracia. Pero uno quisiera que como esos Verónica colombianos... Alcocer. Claro, como Verónica Bueno, Alcocer. Claro que ella no tiene trabaja, sueldo. No, pero ella sí tiene sueldo. Pero ¿cómo hacemos nosotros para transformar que esos recursos
que se les están dando casi para mantenerlos ahí amarraditos como si fueran unos borregos. ¿Cómo hacemos para que realmente le podamos dar esos recursos para que sean libres, que no tengan que depender de un político, que puedan desarrollar sus empresas, sus sueños, educar a sus hijos en el exterior sin tener que tener la palanca al político, deber el favor al tipo, tener que estar cargando ladrillos para un tipo que es un bandido? Es decir, ¿cómo logramos eso? Mira, Ingrid, tú decías que esta es la era de la información y curiosamente la calidad de la información que tiene el Estado para tomar sus decisiones es de muy mala calidad. Tomamos decisiones sobre temas que no conocemos, que realmente no entendemos. Recopilamos muchos datos, pero no los procesamos adecuadamente. De manera que la primera herramienta que el Estado necesita para tomar buenas decisiones es tener buena información. Segunda herramienta, transparencia. Que las personas puedan entender cuáles son las decisiones, para qué son y cuál es el alcance de las mismas. Tercera regla, responsabilidad política. Reglas de juego claras. No importa quién esté en las posiciones, si las reglas de juego son claras, todo el mundo va a hacer su función bien. De manera que de eso se trata. En realidad, esta es una reflexión que quiero compartir con todos, porque yo llevo muchos años pensando, este no es un tema ideológico. Es decir, aquí no es que izquierda o derecha, porque los de izquierda roban peor o más que los de derecha. Es decir, es como que a ver quién roba más, a ver cómo es la competencia, a ver, ellos robaron tanto, este es un presidente que salió con tantos millones, yo quiero ser el presidente que va a salir con 3 veces más de millones. No, de verdad, es una competencia a ver cuál es el más bandido. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una reflexión de que aquí la solución no es ni izquierda ni derecha, porque no. El populismo nos vende, no es que hablamos por los pobres, nos importan los pobres, ¿qué carajo? Democracia, no les importa a los pobres un carajo. Es decir, les importa es ver cómo se compran los Ferragamo y cómo se van a vivir afuera, y nosotros pensando cómo podemos hacer para que Colombia funcione. Entonces, mi reflexión es también esa. Miren, esta selección, todos pensamos diferente. Aquí hay de todos los partidos, de todos los movimientos, de todas las cosas, pero decidimos no abstenernos de participar en la democracia, porque probablemente, yo no sé quién lo dijo, creo que fuiste tú, Sara, tú decías que probablemente es la última oportunidad que vamos a tener de ser libres para decir lo que pensamos y exigir. Yo quisiera oírte, Sara. Muchas gracias, doctor Salgar. Bueno, yo primero quiero decir que, como lo hice en la presentación ahora, es un orgullo para mí. Yo soy Sara Morales, yo vengo de una región de Santander, de Barrancabermeja, Santander, capital petrolera de Colombia, donde desafortunadamente las inseguridades de la misma sociedad, de la misma población, dada la presión subversiva que ha tenido Barrancabermeja, ha llevado a que niños, niñas y adolescentes engrosen las filas en ese territorio. Mi trabajo... Di lo que tú eres, porque no seas humilde, tú tienes que sacar pecho porque es una berraca. Bueno, yo vengo trabajando, yo pertenecía a las FARC, fui reclutada a la edad de 11 años, violentada sexualmente 15 días después de haber llegado a la guerrilla por 5 miembros de la organización, pues donde sufrí heridas gravísimas. Tengo 2 niños productos de violación, duré 11 años en FARC recibiendo torturas psicológicas, físicas, de género, por mi condición sexual, por mi manera de pensar diferente. Yo siempre dije que yo era el enemigo interno que la misma FARC tenía, por eso me hicieron 3 consejos de guerra por la misma situación. Yo decido volarme de la guerrilla en el año 2007 con un menor de edad, un niño de 13 años. Duré 3 días en un enfrentamiento con esta gente, logré llegar a la vida civil. Desde ese día, y al ver a mi mamá con un cáncer donde no me reconocía para nada, yo tomé una decisión y fue de contar la verdad. Yo no vengo haciendo un trabajo desde ahora con la Corporación Rosa Blanca, yo creo que desde el año 2007 empecé a contar la verdad de realmente quiénes son las FARC y desenmascarar ese engranaje que tienen ellos, esa sistematicidad. Mi trabajo ahora con la Corporación Rosa Blanca fue después de los acuerdos fracasados que yo siempre lo llamé el peor circo que pudieron haber montado, donde nunca se contó la verdad, donde ellos quedaron siendo los héroes y nosotros
los malos de esa historia, los villanos de esa historia mal contada. Un trabajo al cual nosotros hemos tenido que someternos a amenazas, desplazamientos forzados, revictimizados, como lo decía Daisy hace poco, por parte de miembros de comunes, como la senadora Sandra Ramírez y como muchos de estos personajes. Yo creo que lo que usted dice, doctora Ingrid, aquí no es colores, aquí no son tintes políticos, aquí en este momento tenemos la gran oportunidad de rescatar a Colombia. Yo creo que yo creo que todos recordamos el día que nos robaron el gol, porque sí era gol de Yepes. Entonces, en este partido y en este juego no nos van a robar ese partido, no nos van a robar ese mundial. Entonces, es el compromiso a través de las organizaciones que venimos trabajando, doctora Ingrid. Esto es un sentir enorme, el dolor. Mira, yo soy colombiana de corazón, yo le digo a más de uno, yo soy una mujer, suena lindo, ya yo quiero llorar. Del sentimiento, sí, porque me duele mi Colombia. Yo sufrí la violencia en carne propia. Una vez se lo dije a un fiscal, ojalá mi cuerpo pudiera hablar y le contara a usted el dolor que se siente, vivir la guerra en carne propia. Es para mí gratificante hoy. Primero estar contigo porque te sigo en redes sociales y uno dice, los sueños se cumplen. Estamos frente a gente que también se da la pela y se da durísima, porque no es fácil como mujer, y más con un gobierno que nos trata de dejar por el suelo, estando al lado de la doctora Sofía, que ha sido un placer enorme desde que Ervin me la presentó. Hemos venido trabajando fuertemente. Ervin Hoyos hizo un trabajo grandísimo con la Corporación Rosa Blanca. Hoy seguimos al lado de un gran amigo y un gran trabajador por las víctimas, que es el doctor Adel González, nuestro representante legal. Y hoy, doctora Ingrid, doctora Sofía y compañeros, cuenten con todo el apoyo de la Corporación Rosa Blanca, y yo sé que de todas las víctimas, como lo dije, porque ese es el compromiso. Vamos a lograrlo, aquí no vamos a ponerle nada en duda. Dios va de frente y ¿quién contra él? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿con quién seguimos? Que Ingrid? oigan las voces de Colombia. Muy importante. Que nos demos la oportunidad de oír las voces, porque claro, dicen no, es que estas personas no las conocen los colombianos, que los conozcan. Esta es la oportunidad que los conozcan. Por eso es que los tenemos Por eso todos es que estamos acá, para mostrarle a Colombia Pocas lo que veces es. se hace una cosa de, venga, acá están todos. La selección véanlos, acá, es, mírenlos, obsérvenlos, ámenlos, admírenlos, porque eso es nuestra Colombia. Esa es una berraquera. ¿Y a quién sigues? Ay, Dios mío, es que estoy emocionada. Bueno, acá. Muy bien, muy bien. María Andrea, muchas gracias por la invitación. Óscar Ortiz, abogado, ciudadano muy orgulloso de tener por compatriotas a los colombianos. La Constitución que tenemos ni nos la regalaron ni nos la impusieron, la conquistamos los ciudadanos colombianos en medio del mayor azote de violencia de los narcoterroristas. Porque ahora sí nos la quieren quitar, ¿no? Y ahora, no, por eso es que no nos la vamos a dejar rapar. Por eso estamos acá. Porque la conquistamos, y estamos acá para defenderla, y para defenderla no solamente de ahora en adelante, sino como hemos hecho todo este tiempo durante estos primeros 34 años de vigencia. Esta Constitución pues cambió el régimen del Congreso. Antes de la Constitución del 91, el Congreso sesionaba solamente de julio a diciembre, no sesionaban durante el primer semestre del año. No había pérdida de investidura, había turismo parlamentario, ausentismo parlamentario. Lo que había era la inmunidad. Por eso fue a acampar Pablo Escobar y fue congresista, porque era una zona segura donde eran inexpugnables los delincuentes y no eran intocables. En ellos residía la máxima autoridad política. Con la séptima papeleta y la Constitución del 91, el régimen de Congreso cambió dramáticamente, existe la pérdida de investidura. Yo creo que es muy importante aprovechar este momentico que tenemos para contarles a Colombia el riesgo en el que estamos. Es decir, la historia está clara. ¿Qué pasa a futuro? ¿Por qué estas elecciones son tan importantes? Estas elecciones se tratan increíblemente de decidir si seguimos en democracia o nos convertimos en una mafiocracia. Porque es que hace 4 años
la gente votó, pero fue engañada y creía que era sencillamente un énfasis social, un cambio. No pensaba que iba a ser quinta y resultó reversa ese cambio. Y ahora lo que pasa es que, conociendo que hubo una alianza desde el Pacto de la Picota, apoyando en las cárceles con dinero y con votos, hay una ponencia hace más de un año que está por dirimirse si efectivamente se violaron los topes de la campaña en 5.355 millones de pesos, que tiene como consecuencia, está argumentado y está por decidirse, y eso implica que una campaña que haga trampa, que no juegue limpio, que haga semejante causales de expulsión, hace que pierda el cargo desde un edil hasta el presidente de la República, porque desde luego quien viola los topes de la campaña hace trampa, es como si arrancara la carrera con cuantos kilómetros de ventaja. Esa incluso es la consecuencia, es la moraleja del proceso 8000. Ahora, si llegara el pueblo colombiano a tomar una decisión que ratificara un petrista en la presidencia de la República o una mayoría petrista, pero ya a conciencia del Pacto de la Picota, de que se montó un gabinete para la corrupción en la UNGRD, después de ver que el presidente blande arma blanca, que ondea bandera de guerra a muerte, si el pueblo colombiano votara de manera equivocada, pues se le estaría dando un salvoconducto y una autopista para convertirnos en una mafia. Yo tengo una inquietud y por eso llamo a los colombianos para que estemos alertas. Yo estoy convencida de que Colombia no quiere eso. Yo sé que Colombia quiere salvar la democracia, pero nos pueden hacer fraude. Nos pueden hacer fraude porque ya no lo han hecho 80 veces. La última vez nos hicieron fraude. Es decir, comprar votos con plata del narcotráfico y de Maduro, que es el cartel de los soles, eso es hacer trampa. Yo quiero que hablemos con Germán. Venga, Germán. Porque Germán, desde las regiones, nos puede contar cómo funciona la cosa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Germán Antonio Marmolejo Rentería. Vengo de la región del Pacífico. Soy del departamento del Chocó, un municipio que se llama Carmen del Darién, que es un municipio nuevo, empezó en el año 2000, pero la historia real de la comunidad negra es desde mucho atrás, ¿cierto? Nosotros venimos de un territorio que sufrió el mayor desplazamiento violento que ha tenido la historia de Colombia, que hizo la FARC en 1997, en el Bajo Atrato, y hubieron muchas cosas que pasaron durante ese tiempo hasta donde vamos ahora. Hemos representado y luchado a las comunidades desde jóvenes, desde niños iniciamos en este proceso, pero hoy, ¿qué realmente nos trae a esta selección? A una selección nueva, a una selección que debe de cambiar el rumbo de Colombia con la ayuda y la participación de todos. La manipulación a la que ha sido sometido la comunidad negra, lo que le han contado al país que no es real, que es que la comunidad negra está bien porque llegó al poder, no llegó, lo utilizaron para estar en el poder. Estamos hablando de la vicepresidencia de la República, estamos hablando de senadores, compañeros negros que están allá, que llegaron, gente que participó del gobierno y huyó como Luis Gilberto, ¿cierto? Que es del departamento del Chocó, compatriota. Llegó al gobierno y le tocó huir porque no quiso ser más manipulado. Entonces es un engaño. Entonces estamos aquí para reclamar eso, y a propósito de lo que hablaba de la Constitución, nosotros reclamamos eso. 30 años después, la Ley 70 de 1993 no ha podido ser reglamentada por el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque no lo admiten, para que las comunidades nunca se desarrollen y sigamos sin agua, sin educación, sin transporte, sin internet y con violencia. Es que si hay una población sin agua, sin internet, sin vías, sin educación, eso hace que esa población sea presa fácil. ¿De quiénes? Primero, de los violentos, que reclutan, y después de los politiqueros, que compran los votos de una población necesitada, y es un chantaje, los tienen secuestrados. Es decir, eso es lo que tenemos que acabar. Tenemos que entender que cada voto comprado es una vida perdida. Es lo que le pasa a los niños de La Guajira.
porque llegan los corruptos a quitarles el agua, es lo que le pasa a los niños del Chocó, que no tienen agua potable en un mundo lleno de agua por todos lados, porque quienes conocemos al Chocó sabemos que eso es agua por todos lados, por los cisternos, es extraordinario. No hay agua potable. Es decir, esto es una vergüenza nacional. Y la cantidad de frutos exóticos, Germán, ¿cómo se está viviendo el tema de seguridad allá? Porque hay algo muy grave, y es que los candidatos presidenciales, pues yo solamente veo a Iván Cepeda, que puede ir a todas partes. Yo no sé si ustedes están viendo a otra persona que esté yendo a todas partes, tranquilo, fresco. Se presume que Cepeda es Espérate que tienes que... Espérate. Y por eso se puede mover tan tranquilamente por todo el territorio. Tienes que coger otra vez, por favor. Es que se presume que Iván Cepeda es el candidato de las FARC. Por eso él se puede desplazar por territorios donde realmente ni siquiera nosotros como personas del común y corriente lo podemos hacer sin que ellos nos paren. O sea, tiene vía libre por todo el territorio que hoy día las FARC y el ELN se han dividido el país geográficamente. Hemos perdido el 75% de la soberanía territorial de Colombia. Han sacado el ejército. Utilizan la figura de la Guardia Campesina para delinquir y secuestrar a nuestros militares. Entonces, eso ha contribuido a que Iván Cepeda, obviamente, haga política, y con eso se está coaccionando a la población a que voten por ellos. Un voto en contra de Cepeda es un tiro en la frente. No te has presentado. Yo creo que es muy importante que sepamos todos quién es esta mujer. ¿Quién eres tú, por favor? Sí, esta es una campeona. Bueno, yo me siento muy contenta de estar aquí. No, hasta que no te escuché hablar, no me di cuenta quién era. Yo, oh por Dios, estoy aquí con María Andrea Nieto en el control. O sea, para mí esto, gracias. Mira, yo me llamo Sandra Ximena Rojas Gallego. Me hago llamar en las redes sociales Sandra Rojas, la ciclista soy yo. A través de mi bicicleta empecé a crear conciencia de diversas problemáticas que acontecían en las zonas rurales. Yo en mi bicicleta he llegado hasta prácticamente hasta el páramo de Las Hermosas, en el Valle del Cauca, y charlando con los campesinos, uno se da cuenta de que a ellos, a pesar de que eso estaba en silencio, a ellos los vacunaban, venían y los vacunaban, pero hoy es un hecho, señora. Los vacunaban, ellos, las guerrillas, las FARC, porque siempre han estado presentes desde el gobierno de Petro. Que la gente pobre les sacan plata. Les sacan entre 10 a 30 millones de pesos en multas, en vacunas. En vacunas. Hoy día la gente de allá me dice, Sandrita, no vas a subir en bicicleta porque la guerrilla está aquí. Ellos están mirando todos y a todos. Me tocó bajarme de la bicicleta. Hoy día en mi municipio yo no puedo salir a montar bicicleta porque obviamente hay un grupo sectario de petristas que montan bicicleta y pues no les voy a dar el gusto de que me cojan sola. No, porque eso es un riesgo. Ellos en Montonera son valientes, solo son cobardes. Yo llegué a Colombia, ya hasta se me olvidó, pero llegué a vivir con mi abuela en la ciudad de Tuluá, desde Venezuela, desplazada, perseguida por el régimen chavista. Desde muy joven, a pesar de que yo he sido nacionalizada venezolana, yo siempre amé ese país porque me dio el ser, el hacer y el saber hacer. Me formó, a pesar de que sufrí bullying y matoneo por ser colombiana. Pero Dios, pienso yo muchas veces, Dios me estaba formando para estas grandes batallas, fortaleciendo mi cuerpo y mi alma contra todo tipo de matoneo. Yo, cuando entra Chávez en el poder, pues obviamente empezó el declive de Venezuela. Ahí el venezolano que realmente estaba viviendo sabroso aprendió e iba aprendiendo que ya estaba comiendo mal, que ya no eran todos los fines de semana a la playa con la parrilla. No, ya había austeridad. Entró el paro de petróleo de Venezuela y ahí sí ya tenías plata para comer, no tenías comida para comprar. Tuve amigos, entre esos recuerdo mucho a Miguel Naraqui, que él tenía una finca de naranjas, cultivos de naranjas, y nos tocó llevar los camiones de mi papá a recoger naranjas. Y a mí me tocó salir a la calle a vender naranjas. Y entre esos mis amigos que me compraban y me ayudaron a crear el voz a voz. Llegaron las marchas, porque todo lo que está pasando en Colombia es una copia, es una calcomanía de Venezuela. Llegaron las marchas y para ese 11 de abril yo me iba a ir con ellos, éramos 5.
Mi mamá cayó enferma de dengue hemorrágico y yo me quedé cuidándola. Ellos me dijeron, chama, tranquila, cuida a la vieja, no hay peo, porque yo decía, no hay peo, quédate. Y ese día, 11 de abril, Chávez mandó a quitar la luz a nivel nacional. Se cayeron todas las señales de transmisión, solamente transmitía Globovisión e internacional. Mi familia aquí en Colombia sabía lo que pasaba en Venezuela, nosotros estábamos tranquilos, ansiosos. Mi mamá decía, mija, algo está pasando. A las 5 de la tarde sale mi vecina Idelgar Párez, una venezolana italiana, llorando y gritando de que los estaban matando. Cuando regresa la energía, nosotros ya estábamos viendo imágenes de lo que estaba pasando en el puente Yaguno. Mis amigos, los que lograron llegar vivos, comenzaron a disparar antes del puente Yaguno. Hoy día hay 2 tumbas sin cuerpos, porque los cuerpos de ellos nunca aparecieron. A mí me tocó venirme desplazada de allá. Y sigo dando esta lucha porque no voy a ver caer mi país en un régimen que lo va a hundir. No quiero ver el pueblo colombiano con sus hijos con una maleta en un morral recorriendo el continente a ver qué país los va a recibir. Porque es que el colombiano, a pesar de que estamos viviendo una opresión con Gustavo Petro, todavía Colombia no sabe lo que es el brazo del comunismo, el látigo de ese comunismo, cómo golpea, cómo hiere, cómo es que yo veo al pueblo que tan ricamente vivió escarbar en la basura a ver qué van a comer. Para mí eso fue y ha sido imágenes que yo nunca voy a borrar. Yo recorrí Venezuela en los camiones de mi papá. Yo amé ese país y lo sigo amando. Y espero algún día volver allá. Y el que yo esté aquí es llevarle esa voz al pueblo colombiano de que aquí estamos, miren, los de a pie, tu vecina está hoy siendo candidata en el Senado porque quiere que tu hijo, tu nieto, tu sobrino tenga un futuro en su país y que no sea inmigrante en ningún otro lado. Que no sufra el matoneo y la estigmatización de ser un extranjero buscando un futuro en el país ajeno. Porque Colombia tiene todo para ser rico. Lo que pasa es que hemos tenido un mal sistema político que ha desahuciado durante décadas a nuestro país. Y somos nosotros, yo siento que aquí hay gente ética, honorable y devota de Dios. Y cuando uno le teme a Dios, uno siempre va por el camino recto. Es impresionante porque en la medida en que vamos caminando en este relato de humanidad, de vida, de almas, se va mostrando la esencia de lo que tú querías construir, una selección que oliera a café, que recogiera los llanos orientales, que pudiera haber visto todos los ríos hasta la Patagonia, que pudiera conocer cuáles son los parajes más difíciles, las selvas más lindas, los frutos más bonitos. Es realmente muy conmovedor, pero creo que nos falta alguien más. Uy, nos faltan varios. Yo quisiera que Pincho hablara. Pero es claro, yo sé que Pincho no necesita presentación, un símbolo pero sí voy a de la presentarlo un libertad. poquito. Voy a presentarlo un poquito. Ven, Pincho, ven para acá. Miren. A ver, acá. ¿Quién más se va a hacer acá para que no me deje sola acá? Germán se tenía que ir. Pincho, acá. Pincho, para los que no saben, cuando a mí me secuestraron, él ya llevaba 4 años secuestrado. Y nos tocó padecer juntos los horrores de ese secuestro y con un sueño que nunca perdimos, que fue el de volárnosle a las FARC. Eso era como, no les vamos a volar. O sea que cuando él se voló y tú te quedaste, tú sentías como que lo habías logrado, tú también. Uf, pero claro, pero es que, a ver, yo te dejo hablar. Bueno, pues fue gracias a Ingrid que logré volarme. Cuando me uní con ella y me cuenta que se había jugado 4 veces, iniciamos una nueva proyecto de fuga. Se vuela nuevamente con Luis Eladio Pérez, es su 5ª fuga, la primera para Luis Eladio. Los vuelven a secuestrar y se genera nuevamente otro plan de fuga, donde pues afortunadamente pues logré la libertad y pues habíamos hecho un compromiso de que quien regresara a la libertad trabajara por la libertad de quienes estaban dentro.
y eso fue pues lo que hice, aportando la información al ejército, pues para que colaborara con la operación Jaque. Es que gracias a la volada de Pincho, entre otras que, es decir, en unas condiciones impresionantes, porque duró 17 días, perdón, bueno, pues que eran como años. 17 días caminando en una selva absolutamente inhóspita, solo, sin saber para dónde iba, sin saber si estaba dando la vuelta así o si iba para algún lado, porque habíamos construido una brújula y la brújula se le había dañado. Ya se había comido todas las reservas que había logrado, es decir, ya estaba, los que vieron las imágenes de John Frank cuando sale de la selva. Es que estaban los huesos. Los huesos, en la cadena, la cadena con la que nos amarraban, que era una cadena de esas de hierro, con el inmenso candado, claro, porque él para volarse pues no pudo romper el candado, entonces ¿qué hizo? Fue que rompió la cadena desde el otro extremo. Y quiero decirles que cuando él se vuela, esa mañana en que él se vuela, nos hacen creer que lo habían matado. ¿Ustedes se imaginan el dolor para nosotros de pensar que a Pincho lo habían matado? Es decir, nos hicieron un escenario en el cual pasaron unos guerrilleros. Son unos crueles. Miren, es que es la tortura de estos tipos, el sadismo, la mentalidad enferma. Y esos son los tipos que hoy están dictando las leyes en el país. Cogieron 10 guerrilleros con palas y con sus fusiles. Se metieron a un lugar cerca de donde está el campamento. Dispararon. Obviamente unas ráfagas fuertes. Yo me acuerdo que yo vi unos pájaros que salían de la cubierta y yo pensé, Dios mío, que no vaya a ser lo que estoy pensando, que no vaya a ser. Y después se demoraron, volvieron con sus palas y pasaron por enfrente de nosotros y nos dijeron, ya nos podemos ir. Y entonces llegaron a decirnos que habían matado a John Frank. Y esto fue una tortura de 17 días. 17 días donde nos metieron en un bongo, supuestamente para llevarnos a un sitio todavía más remoto en la selva. Ustedes no se imaginan la felicidad que sentimos. Cuando una noche, después de una marcha muy, muy extenuante, yo me acuerdo que yo estaba tan cansada y estaba enferma que no tenía ni fuerzas para hacer nada. Me tiré en ese plástico y un compañero desde el otro lado del campamento comenzó a gritar, Ingrid, Ingrid, Pincho coronó, Pincho coronó. Entonces prendan los radios, prendan los radios. Entonces todo el mundo era buscando el radio y yo no encontraba el radio, carajo, en esa oscuridad. Yo metía la mano, nada, no lo encontraba. Y entonces la guerrilla, ¡que se callen, que apaguen los radios! Armaban los fusiles y todo. Y nosotros, no. Entonces, y todo el mundo oyendo, y fue por Caracol. Y les tengo que contar, bueno, voy a hacer una digresión porque es algo que ustedes van a entender porque es tan bonito. El día antes, cuando Pincho se va a volar, tenemos una conversación él y yo. Entonces, que cómo había que volarse, por dónde, cómo coger tal. Y entonces Pincho me dice, bueno, ¿y yo qué hago si me pierdo en la selva? Yo digo, Pinchillo, ya estamos perdidos. No he dicho, nada nuevo. Dice, no, pero en serio, si yo me entra esa angustia de qué hago, y le digo, mira, es muy sencillo. Tú llamas al de arriba, tranquilo. Entonces mira, Ingrid, que es que yo no creo en Dios, hable en serio. Entonces yo le digo, Pincho, mira, a Dios no le importa que tú no creas en Él, igual te va a ayudar. Pero si te parece que muy de para arriba hablar con Dios, pues habla con María, que es tu mamá, es mi mamá, y ella te va a ayudar. Bueno, eso terminó un poquito, ¿no? Como que no, muy bien. Se fue a acostar, al día siguiente ya no estaba, pasan esos 17 días donde pensamos que nos lo habían matado. Ustedes se imaginan el dolor del alma mía de pensar que a Pincho no lo habían matado. Y cuando oímos en la radio la voz de Pincho, era Pincho, y entonces dice, quiero agradecerle a la policía, en fin, todos los agradecimientos, como los ciclistas, a mi mamá, a mi papá, todo el cuento. Y entonces dice, yo sé que mis compañeros de secuestro me están oyendo. A todos les digo, guarden la fe. Guarden la fe.
porque vamos a ir a liberarlos. No voy a descansar hasta que ustedes estén libres. Y me dice, y este es un mensaje para Ingrid. Ingrid, hice lo que me dijiste. Llamé al de arriba y me encontré con una patrulla de la policía. No puede ser eso. ¿Y cómo fue ese llamado al de arriba? Bueno. ¿Qué pasó en ese instante? No, pues uno pensé, como dice el ateo, como dice, gracias a Dios soy ateo. No, en el momento uno recupera la fe, la esperanza y se tiene que agarrar de algo y pues qué más de Dios, o sea, uno siempre lo primero que coge. Pero bueno, quiero como romper aquí esto y quiero como decir porque también estoy acá. Bueno, yo creo que a mí me une algo que pues, lo que dijo Sandra y es el salvar a Colombia de esta dictadura comunista. Para montar una dictadura hay unos pasos definidos. Y el primer paso para montar una dictadura es llegar al poder por la vía democrática, que ya se hizo. Inmediatamente esté montado en el poder, lo primero que tiene que hacerse es eliminar al principal enemigo, y el principal enemigo son las fuerzas militares. Y nos dimos cuenta, fuimos testigos de que descabezaron las fuerzas militares, que una fuerza militar y de policía acéfalas, como unos pollitos y mamá. Después de esto hay que empezar a montar un ejército paralelo que se montó con el Pacto de la Picota, con los grupos indígenas, con la primera línea, con medidas que prometían sacar de las cárceles a los delincuentes. La segunda oportunidad se llamaba esa ley, que afortunadamente no se ha dado. También hay que hacer una... Están sacando, nombrando los gestores de paz. Gestores de paz los estamos nombrando. También los están financiando a pequeños delincuentes. Esto creando una fidelidad de los delincuentes con esto para montar un ejército paralelo. También para poder comprar el ejército digamos, legal, digamos, el ejército, la tropa, digámoslo, se emplea un mecanismo que es subir de un 30% de un salario mínimo a un 100% la bonificación mensual. Eso para darle fidelidad también. Entonces teníamos un ejército legal, digámoslo así, y un ejército paralelo. Para en caso de una dictadura, utilizar todo este ejército para reprimir a la gente que salga a manifestarse o a impedir la imposición de una dictadura. Exactamente, es que eso ya hay un manual definido. Está la censura de prensa, el ataque a los medios, se atacó Semana, se atacó Caracol, se ha atacado RCN. Además de esto, hay que hacerle perder la libertad a la población civil. ¿Cómo se hace perder la libertad? Una medida, pues se debe encarcelar a todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos. Pero como esto es imposible, se crea una inflación o una hiperinflación, de tal forma que el salario no le alcance a la gente, al estilo Venezuela, escasamente un salario mensual alcance para un kilo de queso o para una cubeta de huevos. Esto le hace perder la libertad a la gente, la libertad de definir dónde vivir, cómo vestirse, a dónde ir, de estudiar. O sea, se pierde todas las libertades a través de ese mecanismo económico. Posteriormente, cuando la gente ya está en la miseria, aguantando hambre, se muestra el gobierno como un salvador. Entonces, está aguantando hambre, entonces empieza a crear unos mecanismos de ayuda a la gente. En Venezuela se llama el CLAP, creo, que es una bolsa ahí con comida hasta podrida, y la gente siente como ese agradecimiento. Y máxime las nuevas generaciones pues, que están viviendo eso y lo convierten en una realidad, en una forma de vivir. Entonces, el propósito de esta selección es impedir, es crear un muro de contención a esta intención. Ahora, también se crea el tema de la constituyente. Y la constituyente no es para modificar toda la Constitución, es simplemente para modificar un solo artículo, el del periodo presidencial, para convertirlo en una reelección indefinida, para montar una dictadura durante años. Ya la hemos tenido en Cuba, la estamos viviendo en Venezuela, en Nicaragua y en muchos países de África también se montan este tipo de dictaduras. Entonces el llamado a toda la población nacional, a toda la población colombiana, es que impidamos que nos monten una dictadura y que pierdan las poquitas libertades que les están quedando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Andrés. Ay, Andrés, por favor. La voz. María Andrea, un gusto conocerla, no tenía ese placer, la he escuchado y la he visto en las redes.
Yo quería comentar, pues habiendo escuchado al equipo, un poco cuál ha sido mi motivación profesional y personal para integrar esta selección anti-Petro. Yo he trabajado en los últimos 20 años en temas de agricultura, de desarrollo rural y de tierras. Y ese es mi experticio, mi conocimiento, y lo pongo a disposición de esta selección. Pero yo tengo una motivación personal que inclusive tiene que ver mucho con la coyuntura que se está viviendo en este momento, y es que se acaban de conmemorar 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Y ese es un episodio de la historia reciente de este país que tiene, para mi caso personal, una connotación familiar. Mi madre trabajaba dentro del Palacio de Justicia y durante 10, 12 horas estuvo al interior del palacio. Mi madre logra salir porque, digamos, se había encerrado con sus compañeras de trabajo en su oficina y habían puesto los muebles contra la puerta de acceso, y cuando empezaron a llamar a la gente, ellas guardaron silencio y no salieron. Digamos, tenían temor de que fuera la guerrilla que se ha tomado ese piso. Sin embargo, ya cuando prende fuego el palacio, ellas deciden, es mejor salir que morir aquí asfixiadas. Y ya ese piso, que era el segundo del palacio, lo había recuperado el ejército. Eso que para nosotros marcó mucho nuestra vida, a mi hermano y a mí, finalmente, cuando uno revisa cuál ha sido la narrativa, y diría que específicamente el presidente Petro ha buscado como justificar, inclusive habló de una genialidad. A mí me indignó muchísimo que hablara de eso en esos términos, como reescribiendo la historia del país. Eso no es así. O sea, no vamos ahora a considerar que Almarales o Luis Otero son unos mártires o terminan siendo unos héroes y el país tiene que hacerles un reconocimiento. No, eso no fue lo que ocurrió. Y noté en esta conmemoración que ya, digamos, hay unas posiciones que empiezan a acercarse. Las víctimas, los que perdieron a sus familiares porque fallecieron o porque están desaparecidos, también quieren equilibrar esto, es decir, que haya verdad, justicia, reparación en condiciones de no repetición. Y a mi modo de ver, eso es lo que hace Petro cuando habla del Palacio de Justicia, es que revictimiza a esas personas porque allá nadie actuó de manera correcta y ha habido unos procesos donde el Estado ha sido condenado, pero hay unos que están en el Congreso o en la presidencia y hay otros que están en la cárcel. Entonces, realmente para mí esa es una motivación de poder aportar y acercar esas posiciones, de entender que el país tiene que conocer la verdad, de eso aprender las lecciones, como tú lo decías esta mañana muy bien, es decir, que la gente sienta que hay autoridad, que no es que los bandidos hacen cualquier cosa y no pasa nada. No, eso es muy importante y realmente era una experiencia que quería comentar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que todas las experiencias de vida nutren esta selección. Sí, de verdad. Somos un equipo extraordinario. Además, yo quería compartir con Colombia el sentimiento que nos anima, porque aquí, es decir, todos tenemos nuestra expertise, nuestro profesionalismo y tal, pero es también el amor por Colombia. Pero es decir, claro, es que aquí estamos enamorados de este país. Y en llaga. Total. Estamos con las venas abiertas, porque no queremos que esto suceda. Es decir, no queremos perder a Colombia. Bueno, y sí, yo creo que es muy importante. No, pues ahora sí nuestro que nos escriban una poesía, por favor. Poeta. Ven para acá. Una poesía así a capela. Bueno. Nuestro poeta. Y claro, es que además hemos tenido mucho movimiento porque ustedes
están viendo esta transmisión el día en que fue lanzada la Selección Colombia. Llevamos ya varias horas, entonces, bueno, la gente se ha tenido que ir, qué cita médica, qué tal, pero al final lo que queremos tener es una reunión orgánica, tranquila, real de lo que sucede entre los seres. Entonces ahora, por favor, mira, nos quedó la poesía para el final. Bueno, pero no por ser lo último es lo menos importante. Y en eso somos apóstoles también de la cultura. Yo, como dice la ópera La Bohème de Puccini, e cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. ¿Y qué hago? Escribo, y como vivo, vivo. Pero en este caso, todo esto va unido a una conciencia de la necesidad de democratizar, potenciar y optimizar la cultura. Ese ha sido mi norte, mi ruta, durante muchos años como corresponsal, como periodista, escritor, historiador, diplomático, cultural y dirigente en organizaciones. Y resulta algo muy curioso, y es que siempre, desde niño, aprendí que la persona que había comenzado a dinamizar el sector de la cultura en Colombia como un eje que no fuera subvalorado fue un señor muy importante de Antioquia, mi departamento, que se llamaba Gabriel Betancourt Mejía. Y entonces este señor fue el primero que apoyó a los jóvenes colombianos que querían estudiar en el exterior, cosa casi imposible en aquel tiempo, y fundó en 1950 el ICETEX, que después ampliaría su alcance hacia la educación en Colombia y sacaría adelante tantísimos talentos, porque lo que no falta en Colombia es el talento. Lo que pasa es que hay que saberlo aprovechar. Y después este señor dijo, hay que crear en Colombia un instituto para que la cultura sea tomada en serio y para que la cataloguemos, la estudiemos y la acerquemos a la población. Y fundó Colcultura. Y este señor dijo, pero ¿cómo en Colombia no tenemos un ente que se encargue de fomentar la ciencia y formar a los científicos? Y se le asigne un patrimonio. Y creó Colciencias. Y después se crearía Coldeportes. Y después este señor tan importante dijo, Colombia es un país que tiene 71 lenguas, que es una potencia mundial en cultura, que tiene tantos ritmos, tantos talentos, tantos colores, tanta diversidad, tanta belleza, y se acercó a la UNESCO a promover lo mejor de nuestra tierra, y quedaron allí tan impresionados que lo elevaron a subdirector mundial de la UNESCO, ese colombiano que ha llegado más alto en la UNESCO, y fungió también como escritor, como analista, como intelectual, el más completo que ha dado mi departamento. Y después, cuando veo que su hija, Ingrid Betancourt, me invita a esta selección, y eso coincide plenamente con lo que siempre he soñado, con la democratización de la cultura, con acabar con la brecha en la inequidad en el acceso a la cultura, ¿cómo no me voy a emocionar y comprometer absolutamente con esta causa? Bueno, tenemos que acabar por eso. Esto es muy emocionante porque realmente creo que hay una conciencia en muchos sectores sociales y políticos del país. La gente está realmente, Ingrid, angustiada por el futuro de Colombia, y creo que es de mucha valentía, de mucha honestidad con el espíritu, el ser comprometido con el país, y por eso es que se necesita en este momento que muchas personas que no son conocidas, como los Armandos Benedettis, como los Roy Barreras, etcétera, salgan al frente, no a dar la batalla porque ya no podemos seguir hablando más de la guerra, a jugar
limpio, a entregar la camiseta, a dejarlo todo en la cancha, porque no nos podemos dejar quitar el país. Ingrid, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por este ejercicio tan bonito y por esta partida que le pones al resto de las colectividades políticas que van a tener que presentar listas al Congreso y a la Cámara de Representantes con los mejores colombianos y colombianas de todas las regiones, de todos los colores y de todos los sabores. Muchas gracias. Selección Antipetro. Gracias. Esta fue Selección Antipetro, hablando con María Andrea. Salimos